Continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Guillermo González del SINAPRED. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de mantener, como siempre, contacto con nuestro pueblo para hablar sobre un tema tan importante como es la realización del segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones de multiamenaza. Gracias, doctor. Y a propósito de este ejercicio que tendrá lugar, entiendo yo, a las 10 de la mañana de este día, ¿cuáles han sido los preparativos? Sé que ustedes organizan esto con mucho tiempo de antelación. Este es el segundo de 4 en el año. ¿Y cuáles son las hipótesis que estarán planteadas esta mañana? ¿Y cuántos compañeros y compañeras? Bueno, el territorio, ¿cuántos participarán, doctor? Bienvenido. Gracias, Alberto. En efecto, como tú dices, nuestro gobierno ya tiene una práctica de promover estos ejercicios desde hace más de 7 años. En efecto, la realización de 4 ejercicios anuales ya es parte de la cultura de nuestra población. De hecho, ya desde comienzos de año mucha gente nos pregunta cuándo van a ser la fecha de los ejercicios, cómo van a ser los ejercicios de este año, qué vamos a hacer este año. Es decir, ya está casi, diríamos, en la agenda cotidiana de todos y cada uno de los nicaragüenses y en cada uno de los ámbitos donde nos desenvolvemos cotidianamente. Este segundo ejercicio lo hemos venido preparando casi al día siguiente de que hicimos el primero en el mes de marzo, de cara a la llegada del periodo lluvioso. Como siempre, los ejercicios se hacen con un enfoque multiamenaza, muy de cara a la realidad de nuestro país, muy de cara a lo que ha sido nuestra historia, ¿verdad? A muchos fenómenos naturales que han impactado negativamente a nuestras poblaciones, muchas situaciones en las cuales nuestra población ha estado sometida a muchas vicisitudes y, por qué no decirlo también, muchas situaciones que en el pasado lamentablemente han dejado la pérdida de vidas humanas, como fue el terremoto de Managua, lo que fue el deslizamiento del Casita, en fin, momentos que están todavía muy presentes en la mente de muchas de nuestras comunidades, en la mente de muchas de nuestras familias. Bajo esa lógica, nosotros nos preparamos especialmente tomando en consideración la experiencia del año pasado con el tránsito de ETA y IOTA, con muchísima mayor fineza para la realización de este ejercicio de cara al periodo lluvioso. Hemos venido trabajando ya un poco más finamente algunos detalles que tienen que ver con exposición de familias, de comunidades a situaciones como inundación, deslizamiento, pero también estamos tomando en consideración situaciones como los tornados, ¿no? Como el que tuvimos recientemente ahí en la zona de Nagarote y que hoy ya tenemos algunos de estos fenómenos en algunos lugares de Nicaragua. Pero también tomando en consideración que en algunas zonas montañosas se pueden producir deslizamientos o impactos negativos durante este periodo por los fuertes vientos, ¿verdad? Esto sin perder de vista de que se puede dar un temblor a la par de que estemos con lluvias intensas o que tengamos alguna situación en alguna de las zonas montañosas, que a alguno de los volcanes se le ocurra trascender a lo que es su actividad normal. En estos días recientemente hemos estado teniendo emanaciones de gases de forma muy sistemática en el Telica y el San Cristóbal ha tenido algunos movimientos telúricos que ha hecho que la población se mantenga atenta. Es decir, vamos a concentrarnos en este ejercicio, en hacer énfasis, especialmente de cara a las realidades de cada municipio, a los fenómenos que se dan en el periodo lluvioso, pero sin perder de vista de que pueden producirse simultáneamente algunos de estos fenómenos como nos ha ocurrido en otras circunstancias. De hecho, inclusive, estamos tomando en consideración en la zona del Caribe, la presencia de posibles fenómenos meteorológicos
huracanes, ciclones de distinta magnitud, y porque ya de hecho ya hemos visto que aunque no se nos ha aproximado ninguno en el Pacífico, ya desde el mes de mayo hemos tenido algunos fenómenos de que nos recuerdan, ¿verdad?, que este periodo está afectado por todas estas situaciones que nosotros debemos de tener presentes. Precisamente la hipótesis con que vamos a trabajar es que se nos presenta, ¿verdad?, un ciclón que viene del Caribe, que luego de penetrar por la zona del territorio nacional va teniendo y va cambiando la naturaleza de su presentación con distintos grados de afectaciones, inundaciones, deslizamientos, etcétera, pero que en el Pacífico se nos presenta, ¿verdad?, un temblor que intensifica, ¿verdad?, el fenómeno de las marejadas que se dan en estos periodos, ¿verdad?, producto de la lluvia, producto de estos fenómenos meteorológicos, y eso de cara a ponerle en la mente a las poblaciones cómo podrían impactar esos fenómenos en sus comunidades, en sus realidades concretas, y sobre esa base se ha venido organizando y preparando el ejercicio. En síntesis, Alberto, el ejercicio no es más que los mecanismos de respuesta que desde la familia, comunidad, municipio, las instituciones, los mercados, todos los centros de trabajo, vamos a responder a esa idea que existe, que le llamamos hipótesis, de fenómenos naturales que van a tener un impacto en nuestras realidades y frente a las cuales debemos estar sumamente preparados. Hemos venido trabajando primero afinando los detalles sobre cómo las poblaciones deben de reconocer este tipo de fenómenos, cómo debe responder desde el ámbito individual lo que nosotros llamamos las medidas de autoprotección, pero también cómo reaccionar de manera colectiva desde la cuadra, desde la manzana o desde la comunidad frente a estas situaciones. En ese camino hemos venido reforzando la idea que cada comunidad, especialmente aquellas que están altamente expuestas a situaciones de alto riesgo, cuenten con lo que llamamos brigadas comunitarias, ¿verdad?, que no son más que compañeros que se organizan, gente joven de distintos sexos, ¿verdad?, inclusive de distintas edades, que se articulan para estar listos para atender a la población en situaciones de emergencia. Hemos venido trabajando mucho, Alberto, ese concepto, y esto vamos a observarlo en muchos de los escenarios que hoy a las 10 de la mañana vamos a ver a nivel nacional, porque además de las brigadas municipales, ¿verdad?, que ya son una tradición en nuestro país, que ya son casi una institución, 10 compañeros o 12 compañeros que se articulan para estar listos y movilizarse en su municipio ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Estamos agregando esa capacidad comunitaria de lo que llamamos las brigadas comunitarias que permitan respuestas inmediatas, ¿verdad?, de la población, especialmente para apoyar a aquellas personas vulnerables o en condición de vulnerabilidad que por sí solas, ¿verdad?, tienen dificultades para enfrentar estas situaciones. Nos referimos a ancianos, nos referimos a mujeres solas con muchos niños, nos referimos a inclusive personas con alguna discapacidad o personas mayores, ¿verdad?, que puedan tener alguna afectación crónica, estar enfermos y que van a requerir el apoyo, ¿verdad?, de todas y cada una de estas estructuras que se han venido organizando. Hemos insistido, Alberto, en todo este proceso de preparación que independientemente, ¿verdad?, del entusiasmo, que independientemente de la seriedad, que independientemente, ¿verdad?, de la curiosidad con que debemos irnos preparando para responder ante situaciones de emergencia, no hay que perder de vista que estamos en medio de una pandemia. Por tanto, el ejercicio también ha sido diseñado, ha sido trabajado para que respetemos las medidas de prevención y protección de cara al COVID-19, ¿verdad?, para mantener en nuestro país ese mecanismo de seguridad que hemos venido desarrollando desde que se anunció la pandemia y que hace que nuestro país sea uno de los más seguros de América Latina también en ese campo. Ahora, doctor, participan instituciones del Estado, también los colegios, las escuelas, los institutos, las municipalidades y también Claro sectores del sector privado, ¿no?
Claro que sí. En general yo comienzo haciendo énfasis, ¿verdad?, en la parte comunitaria por la Ajá. característica de nuestro modelo, ¿verdad?, que es de personas, Claro, claro, familia y claro. comunidad. Pero el sistema como tal hoy está, digamos, fortalecido por esa vinculación de ese fuerte componente participativo, ¿verdad?, y protagónico de nuestra gente, pero sin lugar a dudas también muy bien articulado con todas las instituciones de gobierno. De hecho, tenemos que comenzar diciendo que en cada municipio los gobiernos locales son quizás el primer elemento cohesionador, ¿verdad?, de nuestro modelo, y son compañeros y compañeras que trabajan en las alcaldías en distintos ámbitos y que se desplazan más allá de los compañeros de gestión de riesgo para hacer parte de este proceso de organización a nivel local. Recordemos que en cada municipio existe lo que se llama los COMUPRED, que son las Claro. comisiones de prevención, mitigación y atención de desastres, donde se articulan todas las instituciones de gobierno a nivel del municipio con las organizaciones sociales, con las comunidades, con los liderazgos comunitarios, precisamente para tener una visión clara, concreta de la realidad de su municipio, preparar lo que llamamos los planes contingentes de respuesta desde el nivel familiar, el nivel comunitario y en el ámbito institucional y municipal, con la finalidad de que todo esto tenga una confluencia, un solo objetivo, que es la preservación de la vida. Con esa lógica, a nivel nacional, nosotros tenemos una fuerte participación de todas las instituciones de gobierno presentes en todo y cada uno de los municipios. Hay dos grandes o tres grandes instituciones que tienen una fuerte presencia, ¿verdad?, y que la población la siente, que está a la par suya, acompañándola de manera muy consistente. Una es, por ejemplo, el sistema educativo, ¿verdad? Claro. El sistema educativo en todo el país también es parte, digamos, de este proceso de preparación para el ejercicio. Las casi 10.000 unidades escolares que tiene el país hoy van a estar participando, la mayor parte en la mañana, y tendremos una parte en la tarde de lo que es el turno vespertino. Ahí estamos hablando, Alberto, de que van a participar un poco más de 1,5 millones de estudiantes desde el preescolar hasta el nivel de secundaria, con la participación de casi 60.000 funcionarios del MINED, entre maestros, administrativos, delegaciones municipales, etcétera, que son parte, digamos, de todo un proceso de organización y de preparación para estar listos ante situaciones de crisis. Hemos hecho mucho énfasis de que se haga, digamos, con mayor fineza, ¿verdad?, la participación, organización y reacción a través de sus planes contingentes en aquellas escuelas, en aquellos centros donde en efecto tienen algún nivel de exposición a situaciones de inundación, de deslizamiento, tal como lo percibimos, ¿verdad?, el año pasado, cuando se dieron la presencia de Eta y Iota. Igualmente, el Ministerio de Salud, ¿verdad?, con sus más de 1.500 unidades, tanto de atención primaria como a nivel hospitalario, ¿verdad?, y luego las delegaciones, los ILAI, las direcciones municipales, etcétera, y hasta el nivel nacional, ¿verdad?, también articulando a sus más de 30.000 trabajadores, pero además organizando en cada unidad, en cada centro, aquellas personas que en este momento, el día de hoy, van a estar como pacientes, ¿verdad?, o que en efecto están internados en hospitales, sus familiares que los están visitando, o aquellos que estén en consulta externa en las unidades conocidas como centros de salud, como puestos de salud, o que llevaron, ¿verdad?, o que las mujeres llegaron a hacerse su control prenatal o llevaron a sus niños a vacunarse. En cada uno de estos espacios, tanto en el sector educativo como en el sector de salud, van a tener también una fuerte participación en el ejercicio, por un lado, para garantizar la seguridad de los que están en las unidades de salud, pero por otro lado, también el Ministerio de Salud, de cara a reaccionar rápidamente, a ser parte de los mecanismos de atención en su municipio, en su departamento, a la hora de que presente alguna situación.
Luego tenemos otras instituciones grandes, ¿verdad? Como es la Policía Nacional, que va a estar desplegada a nivel de todo el país, acompañando en los municipios todo lo que son los escenarios, la preparación tanto de las comunidades como de las instituciones, para garantizar, en primer lugar, el apoyo, el acompañamiento a la familia, pero también el control, digamos, por ejemplo, de la regulación del tránsito, de la seguridad ciudadana, para que en una situación de crisis vayamos aprendiendo a mantener el orden, a mantener la seguridad ciudadana, y eso van a ser aspectos importantísimos, más allá inclusive de sus responsabilidades propias, del cuidado, ¿verdad?, de aquellos que están detenidos o que están en algunas de las unidades policiales el día de hoy. Otra gran institución que también tiene una enorme participación en todo esto es el Ejército, ¿verdad? El Ejército, a través de todas sus especialidades, a través de todas sus unidades, sus comandos territoriales, que ponen en práctica muchas de sus planes contingentes. Por ejemplo, la naval, que jugó un papel muy importante el año pasado ante la presencia de los 2 huracanes, ¿verdad? Pero también la defensa civil en la preparación, organización, acompañamiento de las comunidades. Entonces tenemos toda una fuerte participación de las instituciones, inclusive aquellas que tienen que ver con los servicios como ENACAL, el MTI, ¿verdad? Que son ENATREL, que juegan un papel importante, TELCOR, ¿verdad? En aquellos preparativos que tienen que estar listos a la hora de una emergencia, primero para proteger la vida, pero luego para hacer que todo lo que es el andamiaje de los servicios funcione de la manera más adecuada. Incluso, por ejemplo, te quiero comentar, por ejemplo, Aduana desarrolla en todas sus unidades ejercicios particulares con la finalidad de que la cosa funcione, independientemente de que pueda ser que quizás en esa unidad no haya pasado nada especial. Lo vimos el año pasado, mientras todo el país estaba concentrado allá viendo lo que pasaba en el Caribe Norte y luego en la zona norte de Nicaragua. Recordemos que el tránsito de Centroamérica, el funcionamiento de las aduanas, prácticamente no dejó de hacerse cotidianamente, lo cual es muy importante. Nosotros tenemos que mencionar que nuestro país se ha venido desarrollando no solo para la protección de la vida, eso ha sido como el objetivo fundamental, pero poco a poco hemos venido avanzando en la protección de otros ámbitos que al final tienen que ver con la vida, ¿verdad? Con la economía, con el bienestar de la familia, y que son importantes antes, durante y después de que ocurra cualquier evento. Eso lo vamos a ver también en muchos de los escenarios que hoy vamos a tener, y por eso es que si lo vemos en conjunto, estamos hablando de una enorme participación de todos los nicaragüenses, tanto desde sus hogares, desde sus comunidades, como en los centros de trabajo, inclusive los mercados, los centros comerciales, las zonas francas, en fin, inclusive las iglesias, el sector religioso ha venido incorporándose paulatinamente en todo este proceso. Nosotros hoy tenemos contabilizado ya la confirmación de más de 300 iglesias de distintas denominaciones que van a estar siendo parte de este esfuerzo nacional de seguirnos preparando para proteger la vida en situaciones de multiamenaza. Doctor, entiendo que, bueno, desde hace mucho tiempo se han trabajado el mapa de los puntos críticos y usted me ha explicado unas veces que algunos salen de esta situación, pero entran otros de repente, ¿no? Usted mencionaba los lugares que fueron afectados durante los 2 huracanes en el Caribe Norte y en ese sentido, pues siempre hay especial atención a esos puntos, doctor. Claro, como te digo, la idea del ejercicio es que sea nacional, ¿verdad? Pero sin perder de vista que el riesgo se presenta de forma diferenciada, ¿verdad?, para los distintos grupos, comunidades, barrios, etcétera. Pero cuando decimos que sea nacional es porque, por un lado, a aquellos que están expuestos, y está muy bien que tú hables de los puntos críticos. Por ejemplo, en el país, nosotros hoy tenemos contabilizado 1.911 puntos críticos para familias que están expuestas a un fenómeno que se llama inundación. Y ahí estamos hablando de una cantidad de familias, ¿verdad?, enorme que van a estar involucradas en esos lugares.
independientemente que los riesgos son también un tanto diferenciados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No descuidamos al resto de la familia, porque nosotros tenemos que, cuando decimos proteger, nos referimos también a asegurar que aquellos que quizás no recibieron el embate del fenómeno natural también puedan ser parte de la solución. Y por eso hemos trabajado en los últimos años con un concepto que le llamamos casa solidaria. Entonces es muy importante que también en aquellos barrios que quizás no están ubicados exactamente dentro de los puntos críticos de inundación, pero que podrían ser parte también del apoyo solidario a muchas de esas familias por su proximidad al punto crítico, de tal manera que también cuando hablamos de hacer los escenarios, nos referimos por un lado a aquel que va a recibir el embate, por decir un ejemplo, de un río que se desbordó, de un cauce que se desbordó, pero también escenarios en los cuales los vecinos, ¿verdad?, ya sean barrios, ya sean comunidades, puedan ser parte también del apoyo solidario que se debe dar. Igual lo hemos pensado para otros fenómenos, como es el tema del deslizamiento. Nosotros tenemos en este periodo lluvioso contabilizado unos 1.400 y pico de puntos de deslizamiento, donde tenemos alrededor de unas 60.000 familias que están expuestas a este fenómeno. Incluso en algunos de estos puntos de deslizamiento tenemos escuelas, y por eso mencionaba que hemos hecho mucho énfasis que en el sector educativo, ¿verdad?, se involucre a los padres de familia para que no solamente dejemos en lo que llamaríamos en la unidad del centro escolar, como serían maestros, estudiantes y administrativos, sino también muy apoyados por la comunidad a la hora que se presente cualquiera de estas situaciones. Entonces, hemos venido en el tiempo, en los años, poco a poco afinando, diría yo, la puntería, ¿verdad?, de cómo realizar los ejercicios para que tengan distintos matices. Uno, donde se da, por decir así, el lugar más de los hechos, donde hay más el impacto negativo, pero también otros en los cuales son parte de la respuesta, la solución y el apoyo. Por ejemplo, también las instituciones, por darte un ejemplo, el Cuerpo Unificado de Bomberos trabaja mucho también con esa lógica, ¿verdad? Ellos tienen unidades especializadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estas unidades también, el tema es tenerlas listas, poderlas desplazar hacia aquellos lugares donde la situación pueda ser extrema y se requiera, digamos, un apoyo más especializado para poder desarrollar las acciones que nosotros llamamos de salvamento y rescate, que ya son acciones un tanto más especializadas y que las hacen los órganos que tienen, digamos, ese nivel de preparación. Realmente el ejercicio lo que pone en práctica son distintos grados, ¿verdad?, de formas de reaccionar a los fenómenos, desde la autoprotección que debe hacer el ciudadano común y silvestre, hasta las acciones más especializadas, por ejemplo, la que pueda hacer la Fuerza Aérea del Ejército, ¿verdad?, apoyando comunidades que hay que sacarlas porque la situación es extrema, o la naval, ¿verdad?, sacando gente como ocurrió el año pasado con ETA y IOTA allá en los Cayos Misquitos, o unidades de salvamento y rescate que puedan estar en zonas donde haya un deslizamiento fuerte que amerita la presencia de instituciones y grupos altamente especializados. Aquí lo importante es que se haga con ese objetivo. Primero, salvaguardar la vida, y segundo, que se haga de una manera ordenada, donde cada quien va logrando, ¿verdad?, escalar en los elementos de protección a salvaguardar la vida, y haciendo que aquellos que son más especializados se puedan dedicar a atender a las personas que requieran un poco más de apoyo. Por eso, inclusive, hemos venido desarrollando el esquema de las brigadas. Por ejemplo, si nosotros logramos una capacidad de respuesta en el barrio con compañeros y compañeras que estén entrenados en una brigada para brindar las primeras medidas de protección a la familia, tú te imaginas que entonces tenemos más capacidad para que los órganos especializados se puedan concentrar en aquellos lugares o en aquellos sectores donde la situación es más dramática y donde se requiere mayor capacidad de respuesta. La idea es crear un sistema totalmente articulado, engranado, que al final lo que tiene por objetivo es salvaguardar la vida y hacerlo de manera ordenada,
eficiente, solidaria, respetando la dignidad de las personas, como ha sido la práctica que nuestro gobierno ha venido promoviendo para que la participación de los nicaragüenses se haga con ese sentido protagónico, ¿verdad? De autoprotegerse, pero también de ser solidario, pero también de respetar la dignidad de los seres humanos. Doctora, ha insistido usted en el tema de las brigadas y esto me lleva a preguntarle o a indagar un poco sobre, y también ha mencionado la participación de estas grandes instituciones, ¿verdad?, que tienen numeroso personal, pero todo esto no podría ser posible sin el modelo comunitario, ¿no, doctor? Claro, por eso como te decía, yo comienzo casi siempre a hablar del ejercicio, de lo que se hace desde la base, ¿verdad? Claro. Porque al final nosotros podemos tener un buen cuerpo de salvavidas, pero si las personas que están afectadas no comprenden, ¿verdad?, no le dan importancia al tema de salvaguardar la vida, poco van a hacer para hacer, primero, para autoprotegerse y segundo, para facilitar que quien puede y tiene capacidad de brindarle ayuda lo haga de manera eficiente. Entonces, realmente estamos logrando como país, como sociedad, ¿verdad?, combinar esos dos elementos. Una población consciente que comprenda el peligro, que sepa qué cosa debe hacer para protegerse del peligro, cómo prevenir el peligro, pero también a la hora que el peligro se presenta, saber cómo reaccionar, pero hacerlo de manera que se autoproteja, que esté articulada desde su familia, desde su comunidad, incluso para poder combinarse con la actuación de las instituciones para lograr ese enorme objetivo de salvaguardar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos, aún en situaciones extremas. Yo creo que nuestro modelo pasó una prueba el año pasado, ¿verdad?, especialmente frente a Iota, pues un huracán categoría 5, que ha golpeado o que golpeó muy duro a Centroamérica, y a pesar que nos cayó directamente, ¿verdad?, haber podido movilizar más de 70,000 personas, ¿verdad?, en toda esa zona, en lugares muy complicados, muy complejos, ¿verdad?, donde todo se hizo por ríos, ¿verdad?, por la vía fluvial, ¿verdad?, no por carretera, ¿verdad?, no por la vía aérea, sino y que se hizo con anticipación y que se hizo de manera ordenada y que la gente también colaboró en todo esos aspectos. Yo creo que ha tenido mucho que ver, ¿verdad?, y lo dice la gente, el que tengamos esta práctica como país, ¿verdad?, algo que nuestro gobierno, algo que el comandante Daniel ha insistido y la compañera Rosario en hacer estos ejercicios de forma sistemática y ordenada, ha tenido su impacto, ¿verdad?, ha tenido, digamos, una fuerza enorme para poder reaccionar ante situaciones como las que vivimos en noviembre del año pasado. Ahora, hablando finalmente del tema de las comunicaciones, doctor, entiendo que ustedes lo han venido afinando, que están casi a tono con todo, ¿no? Así es, nosotros vamos a estar esta mañana prácticamente en comunicación con todo el país, ¿verdad?, a la par de que se estén realizando los escenarios. Nosotros vamos a ver casi 10,000 escenarios en todo el país, ¿verdad?, de distinta naturaleza, fundamentalmente de cara a los fenómenos de inundación, deslizamiento, etcétera, pero también tomando en consideración que estos fenómenos pueden estar acompañados por otros eventos. A la par de eso, vamos a estar en comunicación a través de un sistema escalonado de comunicación. ¿Qué queremos decir? Los municipios en comunicación con sus líderes comunitarios, ¿verdad?, para reconocer la situación, el cómo se está viviendo en cada lugar, especialmente en los puntos críticos, ¿verdad? A su vez, ¿verdad?, con las distintas instituciones también viendo las capacidades, la organización, de los Comupred, ¿verdad?, viendo la preparación de las instituciones para responder a esa situación. Y luego, desde el nivel departamental, también van a estar en comunicación con ellos, y nosotros desde el nivel nacional vamos a estar en comunicación permanente. A las 10 de la mañana, que el ejercicio comience a desarrollarse en todo el país, ¿verdad?, luego comienza todo un proceso de articulación de la comunicación donde ocupamos distintos mecanismos, ¿verdad? Desde el teléfono convencional, utilizamos radiodifusión, ¿verdad?, inclusive esta que conocemos a nivel internacional de radioaficionados, ¿verdad? Tenemos también las distintas bandas que ponemos en comunicación,
teléfono celular, ¿verdad? Es decir, inclusive teléfonos satelitales que nos permitan estar en comunicación con todo el mundo, y es parte del ejercicio. Quizás es un poco menos visible, ¿verdad?, este asunto, pero nosotros aprovechamos para afinar y estar revisando permanentemente estos mecanismos. Un elemento importante de este proceso de comunicación es cuando vamos teniendo la información desde el territorio. Te quiero comentar algo. Cuando comenzamos en la práctica de los ejercicios, te estoy hablando allá por el 2012, 2013, yo recuerdo que tener la información de todo el país implicaba casi hasta el día siguiente dar los datos, pues, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos años, con estos mecanismos que hemos venido afinando de la comunicación, nosotros prácticamente ahora al mediodía vamos a estar dando, yo te diría que casi el 98% de cómo se va a dar la participación en todo el país, ¿ah? Lo cual es parte de ese desarrollo, de ese crecimiento que hemos venido teniendo a partir, digamos, de estos esfuerzos organizativos. Ahora, sin duda esto tiene que ver, ¿verdad?, con toda la inversión que ha hecho nuestro gobierno en las redes, ¿verdad?, en las redes de comunicación, en la fibra óptica que hoy está por todo el país, en la forma en que se han modernizado a través de Telcor las comunicaciones, en fin, un esfuerzo que al final nosotros como sistema aprovechamos para ir afinando los mecanismos de comunicación, ¿verdad?, y que nos permiten inclusive tener plan A, plan B y plan C para tener esa información. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? De que tenemos un mecanismo, por ejemplo, en línea de comunicación por internet, pero si por alguna razón no falla, también ya nuestra gente está preparada, entrenada para hacerlo a través de otras vías. Eso hace que independientemente de que nos falle uno de los mecanismos de comunicación, nosotros tengamos información fresca, efectiva, veraz, en poco tiempo. Eso fue lo que nos permitió el año pasado en esta IOTA tener prácticamente una visión al día siguiente de lo que había pasado, ¿verdad? Más o menos bastante completa de todo lo que había pasado, independientemente de que en la zona habíamos perdido en algunos lugares la comunicación. Por eso como sistema también desplegamos unidades de comunicación. Hoy vamos a tener nuestra unidad móvil de comunicación allá en Jinotega, ¿ah? Vamos a estar en comunicación con los compañeros del Comupred de Jinotega, que va a estar sesionando con su unidad de comunicación, de tal manera que la hipótesis va a ser que allá tenemos una situación extrema, un desastre extremo, y ellos nos van a estar en comunicación con nosotros. Eso alimenta, Alberto, a una capacidad de respuesta rápida. Es muy importante. Eso ha sido parte, digamos, de la filosofía que nuestro presidente, el comandante Daniel, le ha impreso, digamos, a nuestra política de gestión de riesgo, de que nosotros tenemos que brindar una atención oportuna. Eso significa lo más rápido, lo más efectiva posible, y esto se hace también sobre la base de tener información fresca, ¿verdad?, información oportuna que nos alimente a tomar decisiones rápidas para poder atender a poblaciones que se puedan ver afectadas. Por eso creemos nosotros que también el ejercicio va mostrando el músculo, si lo queremos decir de alguna manera, del sistema. Hoy, por ejemplo, los municipios tienen una enorme capacidad de respuesta que no la teníamos hace 12, 13 años, ¿verdad? Es decir, hoy los municipios, cuando nosotros llegamos a acompañar su proceso de respuesta, nos damos cuenta que ellos ya han caminado un buen trecho de la respuesta. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado estuvo muy fresco en las noticias algunos de los efectos que ocurrieron allí en el Río Viejo y Jinotega, ¿verdad? Yo fui al día siguiente, al mediodía, las cosas habían comenzado como a las 10, 9 de la noche del día anterior, por poner el ejemplo. Cuando yo llegué al mediodía del día siguiente, la capacidad de respuesta de la alcaldía y de todas las instituciones a nivel local ya tenían a la población tranquila, ya se habían reubicado algunas familias, ya estaban prácticamente en el escombreo, la limpieza, es decir, ya la respuesta estaba caminando. Eso no lo mirábamos hace 15 años y eso es muy importante que nuestra población lo perciba. Eso es un indicador del buen gobierno, de la capacidad de respuesta, la responsabilidad que se hace, pero sobre todo
ese aprendizaje que hemos venido teniendo las instituciones de actuar de manera coherente, de manera activa, y todo bajo el liderazgo de nuestro presidente, pues de la compañera Rosario también, que al final están detrás de todo esto dirigiendo las acciones y que permite que podamos atender rápidamente cualquier situación en pocas horas. Muchas gracias, doctor. Yo le agradezco, ¿verdad?, los minutos que nos ha brindado esta mañana y éxito, ¿verdad?, en el ejercicio que está previsto para esta mañana. Así es que estaremos pendientes de los resultados que usted brinde al mediodía y también la compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pásenla Alberto. bien. Buenos días. Bien, amigos, nosotros nos vamos a la pausa, no se vayan, ya regresamos.